A las 3:47 de la madrugada, hora de Venezuela, un bombardero B-2 Spirit de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, volando a 25.000 metros de altitud sobre la densa selva amazónica venezolana, abrió sus bahías de bombas con un zumbido hidráulico apenas perceptible en la cabina presurizada. El piloto, el mayor Alex Rivera, con más de 3.000 horas de vuelo en misiones de sigilo, confirmó el objetivo en su pantalla multifunción, una base secreta oculta bajo el espeso dosel de árboles, a unos 100 kilómetros al sur del río Orinoco, en una zona remota que no aparecía en ningún mapa civil. El B-2, conocido como el bombardero invisible por su diseño de ala volante y su recubrimiento absorbente de radar que reduce su firma a la de un pájaro pequeño, había despegado de la base aérea de Whiteman en Missouri 12 horas antes, cruzando el Atlántico en modo sigiloso, reabasteciéndose en vuelo 2 veces para mantener su perfil bajo. Ahora, en ese momento preciso, soltó una serie de bombas Cohidam de precisión guiadas por GPS, cada una pesando 900 kilogramos, cargadas con explosivos de alto rendimiento. Estas bombas cayeron en caída libre inicial, ajustando su trayectoria con aletas controladas por computadora para impactar con una precisión de menos de 3 metros. Y aquí es donde la cosa se pone intensa, porque lo que sucedió en los siguientes 2 minutos y 15 segundos no solo destruyó esa instalación clandestina, sino que borró literalmente del mapa una inversión venezolana de cientos de millones de dólares, desencadenando una crisis diplomática que pondría a prueba las relaciones entre Caracas y Washington como nunca antes. Pero espera, déjame explicarte por qué este ataque fue tan devastador. El B-2 no es solo un avión, es una maravilla de la ingeniería de sigilo que vuela a velocidades subsónicas de hasta 960 kilómetros por hora, con un alcance de más de 11.000 kilómetros sin repostar, capaz de llevar hasta 18.000 kilogramos de munición en sus bahías internas para mantener su invisibilidad radar. En esta misión, Rivera y su copiloto habían navegado a través de tormentas tropicales, evadiendo radares comerciales y militares con rutas calculadas para explotar brechas en la cobertura venezolana. Cuando las bombas se separaron del bombardero, activaron sus sistemas de guía inercial, corrigiendo el curso en tiempo real contra vientos cruzados de 30 kilómetros por hora. La primera bomba impactó el centro de mando de la base, un búnker camuflado bajo redes de vegetación artificial, detonando con una fuerza equivalente a 500 toneladas de TNT, creando un cráter de 15 metros de diámetro que engulló equipos de comunicación valorados en $20 millones. Fragmentos de concreto y metal volaron a 300 metros, incendiando la selva circundante con un fuego que se propagaría rápidamente por la humedad relativa del 80%. Un par de segundos después, la segunda bomba golpeó el hangar subterráneo donde se almacenaban drones de vigilancia iraníes, modelos Shahed modificados para operaciones encubiertas, explotando depósitos de combustible que generaron una bola de fuego visible a 10 kilómetros a la redonda, incluso en la oscuridad de la noche. El estruendo sacudió el suelo como un terremoto de magnitud 4,5, despertando a comunidades indígenas a 20 kilómetros de distancia que pensaron en un deslizamiento de tierra. Pero luego vino lo peor. Las bombas subsiguientes, programadas para impactos secuenciales, destruyeron pistas de aterrizaje clandestinas, silos de misiles antiaéreos portátiles y laboratorios de procesamiento que, según inteligencia estadounidense, se usaban para actividades ilícitas. El humo negro se elevó en columnas de 200 metros, bloqueando sensores infrarrojos de cualquier dron venezolano que intentara acercarse. Rivera, monitoreando desde arriba con cámaras de alta resolución, vio en su pantalla cómo la base desaparecía bajo una serie de explosiones en cadena, con secundarias causadas por munición almacenada que detonaba espontáneamente. Confirmó el éxito de la misión transmitiendo un código encriptado a un satélite relay. Pero en ese instante, no podía imaginar cómo este golpe quirúrgico escalaría a una respuesta venezolana desesperada que casi provoca un conflicto mayor. La selva, con su biodiversidad única, amplificó el caos. Árboles centenarios cayeron como dominós, creando un claro de 500 metros cuadrados, donde antes había cobertura impenetrable. Animales huyeron en estampida, y el río cercano se tiñó de sedimentos por la erosión instantánea. Este no era un bombardeo cualquiera. Era una demostración de poder que mostraba cómo la tecnología estadounidense podía penetrar las defensas más ocultas sin ser detectada hasta que era demasiado tarde.
Y francamente, el comandante venezolano a cargo nunca vio venir algo así, porque su arrogancia en creer que la selva lo protegía todo, lo llevó a subestimar al adversario. Pero para entender cómo llegamos a este punto, necesito retroceder un poco, porque la cadena de eventos que llevó a este bombardeo fue una mezcla perfecta de errores tácticos, malentendidos diplomáticos y pura mala suerte que nadie en Caracas anticipó. El B-2 continuó su trayectoria después del lanzamiento, virando suavemente hacia el norte a una velocidad de 800 km por hora. Mientras sus sistemas de contramedidas electrónicas monitoreaban cualquier señal de radar enemigo que pudiera haber sobrevivido al impacto inicial. Pero el daño ya estaba hecho. Las bombas JOTIDEAM, que convierten munición convencional en armas inteligentes con kits de guía por satélite, habían penetrado el dosel arbóreo con facilidad. Sus ojivas de penetración explosiva diseñadas para explotar después de perforar hasta 3 metros de tierra compacta. Cada una de estas bombas cuesta alrededor de $25,000, pero su efectividad es legendaria, con tasas de precisión del 98% en condiciones ideales. En esta ocasión, las coordenadas se habían programado con datos de satélites espía KH-11, que proporcionan imágenes de resolución submétrica incluso a través de nubes. La primera oleada destruyó el generador principal de la base, un complejo diésel de 2 megavatios que alimentaba radares de baja frecuencia camuflados como torres de observación ecológica. La explosión cortó la energía en un radio de 200 metros, dejando a los operadores venezolanos a oscuras, luchando con linternas para activar reservas que nunca llegaron a encenderse porque la segunda bomba los vaporizó. Un minuto después, las instalaciones de almacenamiento de armas, ocultas en cuevas naturales reforzadas con concreto, recibieron impactos directos que detonaron cientos de kilogramos de explosivos plásticos y munición para fusiles AK-103. Creando una serie de explosiones secundarias que duraron 15 minutos y generaron un calor de 1000 grados y centígrados, fundiendo metal y carbonizando vegetación. La selva, con su humedad alta, no evitó que el fuego se extendiera. Al contrario, el vapor de agua creó una niebla tóxica cargada de partículas químicas de los laboratorios destruidos, donde supuestamente se procesaban sustancias para exportación ilegal. Rivera, desde la cabina, sintió una leve turbulencia por las ondas de choque ascendentes, pero el B-2, con su estructura de composite que absorbe vibraciones, mantuvo el curso estable. Su copiloto, la capitana Lena Torres, verificó los sensores. No había lanzamientos de misiles antiaéreos, solo silencio radar, confirmando que la base había sido neutralizada antes de que pudiera responder. Pero luego, en tierra, el caos era absoluto. Soldados venezolanos, unos 50 en total, corrieron despavoridos entre los escombros. Algunos heridos por fragmentos voladores de hasta 1 kilogramo que viajaban a 500 metros por segundo. El comandante de la base, el coronel Miguel Vargas, quien había estado durmiendo en su cuartel improvisado, salió tambaleante con un corte en la frente gritando órdenes para evaluar daños, pero su radio portátil falló por la interferencia electromagnética residual de las bombas. Vargas, con 25 años de servicio y entrenamiento en Cuba, nunca imaginó que su fortaleza invisible pudiera ser borrada en minutos. La base, construida en secreto durante 2 años con fondos desviados de exportaciones petroleras, albergaba tecnología rusa y china, radares de matriz en fase que detectan aviones a 200 kilómetros, pero que en esta noche fallaron porque el B-2 opera en frecuencias que ellos no captan efectivamente. El ataque no solo destruyó edificios, eliminó servidores con datos sensibles sobre operaciones encubiertas en la frontera con Colombia, quemando discos duros en incendios que alcanzaron los 800 grados. Un rato después, cuando el humo se disipó ligeramente, Vargas ordenó un conteo: 15 bajas confirmadas, 30 heridos y el 90% de la infraestructura perdida. Pero esto era solo el comienzo, porque el bombardeo activó protocolos automáticos en el comando venezolano, que detectaron la anomalía vía sismógrafos militares a 300 kilómetros en Caracas. La respuesta inicial fue de incredulidad. ¿Cómo un bombardero invisible había penetrado tan profundo sin alerta? La arrogancia de Vargas en no instalar sensores infrarrojos adicionales. Creyendo que la selva bastaba, selló el destino. Y mientras el B-2 se alejaba hacia aguas internacionales, transmitiendo imágenes post-ataque que mostraban un claro humeante de 300 metros de diámetro, el Pentágono ya evaluaba si esto escalaría. Pero para captar la magnitud, imagina la inversión perdida. $200 millones en equipamiento, desde vehículos todoterreno hasta laboratorios modulares, todo reducido a cenizas en una operación que costó a EEUUU menos de $1 millón en munición. Esta asimetría tecnológica es lo que hace al B-2 tan temible. Un avión que puede golpear globalmente sin ser visto, cambiando el curso de conflictos con precisión quirúrgica. Todo comenzó 48 horas antes.
cuando un satélite de reconocimiento estadounidense, el USA-314 de la serie Keyhole, capturó imágenes rutinarias durante una vigilancia por narcotráfico en la región amazónica. El satélite, orbitando a 400 kilómetros de altitud, escaneaba la selva con sensores multiespectrales que penetran el dosel arbóreo, detectando anomalías térmicas y electromagnéticas. En una pasada nocturna, identificó un claro sutil de 100 metros cuadrados donde la vegetación parecía alterada artificialmente, patrones de calor consistentes con generadores diésel y emisiones de radiofrecuencia que no coincidían con actividades civiles. Los analistas en la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, en Virginia, procesaron las imágenes en menos de una hora, confirmando construcciones ocultas, techos camuflados con redes de follaje, pistas de aterrizaje compactas para helicópteros y silos verticales que sugerían misiles superficie-aire. Inicialmente pensaron en un campamento guerrillero, pero cruces de datos con inteligencia humana revelaron vínculos con el ejército venezolano, transferencias de equipo desde puertos en el Caribe, rastreadas por drones Global Hawk que habían monitoreado convoys nocturnos. Esto no era accidental. Venezuela había intensificado operaciones en la selva tras tensiones fronterizas, pero la base secreta iba más allá, con indicios de colaboración con aliados como Irán y Rusia para pruebas de drones y misiles en un entorno negable. El descubrimiento alertó al Comando Sur en Miami, donde el general Laura Simmons, con 30 años de experiencia en América Latina, revisó el informe a las 9 de la mañana, hora local. Ordenó vigilancia intensificada. Un dron MQ-9 Reaper fue desplegado desde Panamá, volando a 15.000 metros para capturar video en alta definición sin entrar en espacio aéreo venezolano. Las imágenes mostraron actividad humana, soldados en uniformes venezolanos cargando cajas, antenas parabólicas alineadas hacia satélites rusos y laboratorios con ventilación forzada que sugerían procesamiento químico. Simmons interpretó esto como una amenaza potencial. La base podía servir para lanzar operaciones contra intereses estadounidenses en Colombia o el Caribe. Transmitió el hallazgo al Pentágono, donde se activó un equipo de crisis. Pero luego vino el giro. Inteligencia electrónica interceptó comunicaciones venezolanas vagas sobre ejercicios especiales en la zona, sin detalles geográficos precisos, lo que creó ambigüedad peligrosa. EEUU respondió con una nota diplomática recordando el derecho a sobrevolar aguas internacionales y advirtiendo contra acciones hostiles, pero esa advertencia se atascó en la burocracia venezolana, nunca volvió llegando a los niveles operativos. En Caracas, el alto mando minimizó el riesgo, creyendo que la selva proporcionaba cobertura total contra detección satelital. Esta subestimación fue el catalizador. El presidente estadounidense, informado en una reunión vespertina, autorizó una misión de reconocimiento armado con el B-2 para confirmar y, si necesario, neutralizar. Rivera recibió la orden 12 horas antes del despegue, planeando la ruta para evitar radares conocidos como el HOSI o el KA-27 chino que Venezuela había adquirido. El vuelo transcurrió sin incidentes, pero en la base, Vargas notó una anomalía en sus sensores pasivos, un pico térmico lejano que atribuyó a fauna local, no activando alertas mayores. Esta cadena de eventos, desde el descubrimiento satelital hasta la decisión de atacar, ilustra cómo la inteligencia moderna convierte lo invisible en vulnerable, escalando tensiones en horas. La base, pensada como un bastión impenetrable, se convirtió en un objetivo por pura casualidad tecnológica, llevando a un bombardeo que nadie en Venezuela vio venir hasta que las bombas cayeron. Venezuela había invertido cerca de $300 millones en esa base secreta en la selva, construida en fases durante los últimos 18 meses con el objetivo de realizar operaciones encubiertas que fortalecieran su posición estratégica en la región amazónica. La idea surgió en el Ministerio de Defensa en Caracas, donde planificadores militares vieron la selva como un escudo natural contra vigilancia enemiga, permitiendo alianzas discretas con potencias como Rusia e Irán, para probar tecnología prohibida por sanciones internacionales. La base, ubicada en coordenadas remotas a 80 kilómetros de la frontera con Brasil, se camufló bajo capas de vegetación. Edificios modulares cubiertos con redes miméticas que reflejaban el espectro infrarrojo de los árboles circundantes, haciendo imposible la detección visual desde el aire. Incluía un centro de mando subterráneo de 200 metros cuadrados, reforzado con acero y concreto para resistir impactos convencionales, equipado con servidores rusos que procesaban datos de inteligencia en tiempo real. Además, había hangares para drones Shahed 136, adaptados para misiones de largo alcance con alcances de 1.500 kilómetros, capaces de llevar cargas explosivas de 40 kilogramos.
Estos drones se usan en conflictos modernos para ataques de saturación, volando a velocidades de 180 km por hora con guía GPS, que evade interferencia básica. Venezuela los había adquirido en un acuerdo secreto valorado en 50 millones, junto con misiles antiaéreos portátiles Igla-S, que detectan objetivos a 6 kilómetros y los derriban con ojivas de fragmentación. Pero luego estaban los laboratorios, instalaciones químicas para refinar sustancias, supuestamente para investigación agrícola, pero con equipo que sugería producción de precursores para narcóticos o incluso agentes biológicos. En colaboración con expertos iraníes que habían llegado 6 meses antes bajo cobertura diplomática. El personal, unos 80 entre soldados y técnicos, operaba en rotaciones de 3 meses para minimizar exposición, con suministros llegados por río en barcazas camufladas. Vargas, el comandante, un oficial de 48 años con reputación de lealtad férrea al régimen, supervisaba todo con mano dura, creyendo que la ubicación remota y el apoyo extranjero lo hacían invencible. Había sido entrenado en Moscú durante 4 meses, donde instructores le inculcaron la superioridad de sistemas como el radar Vera, que en teoría rastrea aviones de sigilo a 100 kilómetros, pero en práctica falla contra el B-2 por su diseño de baja observabilidad. La base representaba un sueño estratégico, un hub para proyectar poder sin detección, con pistas de aterrizaje de 500 metros para helicópteros Mi-17 rusos que transportaban equipo pesado. Inversiones incluyeron generadores solares híbridos para energía limpia, reduciendo firmas térmicas, y sistemas de comunicación encriptados vía satélite que evitaban intercepciones. Pero esta arrogancia tecnológica ignoraba realidades. La selva, aunque protectora, amplificaba problemas logísticos como inundaciones estacionales que dañaban equipo, y la dependencia de aliados extranjeros creaba vulnerabilidades diplomáticas. Caracas justificaba el gasto como defensa soberana, pero inteligencia estadounidense lo veía como una amenaza directa, especialmente por rumores de almacenamiento de misiles balísticos cortos como el Iskander, con alcances de 500 kilómetros y precisión de 10 metros. La construcción involucró 300 trabajadores locales, muchos indígenas cooptados con promesas de empleo, pero bajo estricta seguridad para evitar filtraciones. Al final, esta base no era solo militar, era un símbolo de ambición venezolana por desafiar el dominio regional de EUU. Pero su secreto duró poco ante ojos en el cielo que todo lo ven. Aquí está el primer error garrafal de Venezuela. Notificaron a la comunidad internacional sobre supuestos ejercicios de conservación ambiental en la región amazónica, pero el mensaje fue intencionalmente vago, sin especificar coordenadas exactas ni duración precisa, creando una ambigüedad que en lugar de disuadir, alertó a los servicios de inteligencia estadounidenses. El comunicado, enviado a través de canales diplomáticos estándar como la ONU y la OEA, mencionaba actividades no hostiles involucrando equipos especializados, pero omitía detalles sobre el despliegue militar, lo que levantó sospechas en Washington. EUU, monitoreando rutinariamente tales notificaciones, interpretó esto como una cortina de humo para operaciones encubiertas, especialmente tras informes de inteligencia sobre envíos de equipo ruso vía Puerto de La Guaira. La respuesta diplomática estadounidense fue una nota formal recordando a Caracas el respeto al espacio aéreo internacional y advirtiendo que cualquier actividad que amenazara la seguridad regional sería monitoreada de cerca. Pero esta advertencia, como en tantos casos, se perdió en la burocracia venezolana, quedando archivada en el Ministerio de Exteriores sin llegar al comando operacional de la base. Vargas, al recibir instrucciones vagas de superiores, asumió que la notificación bastaba para cubrir cualquier anomalía, pero esto solo aumentó la vigilancia. Satélites estadounidenses redirigieron órbitas para escanear la zona con mayor frecuencia, detectando movimientos de vehículos que no cuadraban con conservación. Un rato después, drones de reconocimiento capturaron emisiones de radio que confirmaban presencia militar, escalando la percepción de amenaza. Esta vaguedad diplomática, motivada por paranoia a revelar demasiado, salió por la culata de manera espectacular, convirtiendo una operación discreta en un objetivo prioritario. En Caracas, el alto mando debatía si reforzar la notificación con más detalles, pero optaron por el silencio, creyendo que la selva ocultaba todo. Pero luego, cuando el B-2 se acercó, esta ambigüedad justificó la misión. EE.UUU argumentó que sin claridad, asumían lo peor. Vargas, ajeno a esto, intensificó patrullas perimetrales, pero su error en no instalar sensores acústicos adicionales permitió que el bombardero se posicionara sin alerta.
Esta cadena de malentendidos diplomáticos, combinada con arrogancia táctica, pavimentó el camino para el bombardeo, mostrando cómo una notificación mal manejada puede desencadenar una respuesta desproporcionada. El coronel Miguel Vargas, comandante de la base secreta en la selva amazónica venezolana, era un oficial ambicioso con 28 años de servicio en las Fuerzas Armadas, conocido por su ascenso rápido gracias a una lealtad inquebrantable al alto mando y una reputación de tomar decisiones audaces que a menudo rozaban la insubordinación. Nacido en un pueblo humilde cerca de Maracaibo, Vargas se unió al ejército a los 18 años, escalando rangos mediante misiones en fronteras conflictivas, donde demostró habilidades en operaciones encubiertas. Su entrenamiento extranjero fue clave. Pasó 6 meses en Rusia, aprendiendo tácticas de guerra asimétrica y manejo de sistemas avanzados como radares de matriz en fase y drones de vigilancia, donde instructores le inculcaron la idea de que la tecnología rusa era superior a cualquier cosa occidental, capaz de contrarrestar incluso las amenazas más sofisticadas. Pero luego vino su arrogancia. Vargas creía firmemente en la invulnerabilidad de su base oculta, argumentando en informes internos que la selva actuaba como un escudo impenetrable, combinado con camuflaje avanzado que hacía imposible cualquier detección aérea. Esta confianza provenía de su experiencia previa en ejercicios conjuntos con aliados iraníes, donde había dirigido simulacros de defensa contra incursiones hipotéticas, saliendo siempre victorioso en escenarios controlados. En la base, Vargas imponía una disciplina férrea: turnos de vigilancia de 12 horas, revisiones diarias de equipo y simulacros sorpresa que mantenían al personal alerta, pero también exhausto. Él mismo dormía poco, obsesionado con demostrar que su comando era el más eficiente, especialmente porque asesores rusos visitaban periódicamente para evaluar el progreso, y sus reportes influían en futuras asignaciones de recursos desde Caracas. Vargas tenía un chip en el hombro sobre probar que Venezuela podía desafiar a potencias como Estados Unidos sin ceder terreno, viendo la base como un símbolo de soberanía. Pero esta arrogancia lo cegaba a vulnerabilidades reales. Ignoraba advertencias de subordinados sobre posibles brechas en la cobertura radar, prefiriendo confiar en especificaciones teóricas en lugar de pruebas de campo. Un par de meses antes, durante una tormenta, un sensor falló temporalmente, pero Vargas lo descartó como anomalía, no invirtiendo en redundancias porque creía que el presupuesto se usaba mejor en armamento ofensivo. Su personalidad, una mezcla de orgullo nacional y ambición personal, creaba una presión tóxica. Quería impresionar a superiores y aliados extranjeros, soñando con un ascenso a general si la base operaba sin incidentes. Pero luego, cuando el B-2 se acercó, esta mentalidad lo llevó a interpretar señales ambiguas como amenazas directas, escalando una situación que podría haberse resuelto con cautela. Vargas no era un villano. Era un oficial dedicado que subestimaba al adversario, convencido de que su entrenamiento en Moscú lo preparaba para todo. En reuniones con su equipo solía decir frases como «La selva es nuestra aliada invencible», ignorando que la tecnología moderna perfora incluso los escudos naturales más densos. Esta sobreconfianza combinada con presiones externas lo empujó a una decisión fatal que cambiaría todo. Imagina la escena: Vargas en su centro de mando, rodeado de pantallas que mostraban datos en tiempo real, sintiendo la adrenalina de comandar un bastión secreto, pero sin prever cómo su arrogancia atraería el fuego enemigo. Su biografía, llena de condecoraciones por misiones pasadas, contrastaba con este error monumental, destacando cómo un oficial talentoso puede fallar por exceso de confianza. En última instancia, Vargas representaba el lado humano de los conflictos militares, ambición que nubla el juicio, llevando a consecuencias devastadoras en un mundo donde la tecnología no perdona presunciones. La base secreta en la selva amazónica venezolana parece inexpugnable en papel, con instalaciones camufladas que integran tecnología de vanguardia rusa y china, diseñadas para operar bajo el radar literal y figurado de adversarios. El complejo principal abarca 2.000 metros cuadrados, dividido en sectores interconectados por túneles subterráneos de 50 metros de longitud, reforzados con mallas de acero que resisten impactos de hasta 200 kilogramos de explosivos. Los radares, como el modelo Vera-E de origen checo, adaptado por rusos, detectan aeronaves a distancias de hasta 300 kilómetros en modo pasivo, utilizando frecuencias bajas que penetran la vegetación densa sin revelar su posición. Estos radares se montan en plataformas elevadas camufladas como árboles artificiales, con antenas que rotan silenciosamente para escanear 360 grados. El armamento incluye sistemas antiaéreos S-125 modernizados, capaces de lanzar misiles con alcances de 35 kilómetros y velocidades de 1.200 metros por segundo,
guiados por radar semiactivo que corrige trayectoria en vuelo. Pero luego están los drones. Hangares albergan hasta 20 unidades Shahed 136, cada uno con autonomía de 6 horas y capacidad para cargas de 50 kilogramos, ideales para vigilancia o ataques precisos. La base cuenta con laboratorios equipados con centrifugadoras iraníes para procesamiento químico, ventiladas con sistemas que dispersan emisiones térmicas para evitar detección infrarroja. Generadores híbridos solares y diésel proporcionan energía redundante, con baterías de litio que almacenan hasta 10 megavatios hora, asegurando operaciones ininterrumpidas durante semanas. Las pistas de aterrizaje, compactas de 400 metros, permiten despegues de helicópteros Mi-8, transportando hasta 20 toneladas de suministros. En teoría, esta configuración hace la base invulnerable. El camuflaje óptico y térmico reduce la firma a niveles indetectables por satélites estándar, y los sistemas de interferencia electrónica pueden bloquear señales GPS en un radio de 15 kilómetros, pero en realidad vulnerabilidades acechan. La dependencia de radares de baja frecuencia falla contra aeronaves de sigilo como el B-2, que absorbe ondas en lugar de reflejarlas. La selva amplifica problemas, como corrosión por humedad que degrada cables, o inundaciones que inundan túneles pese a drenajes. El personal, aunque entrenado, sufre fatiga por aislamiento, reduciendo eficiencia. Inversiones totales superan los $400 millones, incluyendo misiles Iskander con precisiones de 5 metros, pero sin contramedidas contra bombas guiadas por GPS que ignoran interferencia. Caracas ve la base como fortaleza estratégica, pero expertos independientes destacan su fragilidad ante ataques quirúrgicos. Imagina los detalles: búnkers con paredes de 1 metro de espesor, equipados con monitores que muestran datos encriptados, pero un solo fallo en la cadena revela todo. Esta discrepancia entre especificaciones impresionantes y realidades operativas sella su destino, mostrando cómo lo que parece inexpugnable en diagramas colapsa ante innovación enemiga. Los radares venezolanos en la base secreta detectaron una intrusión aérea sospechosa a las 12 horas con 50 minutos de la madrugada, cuando el sistema Vera captó un eco fugaz a 210 kilómetros al norte, moviéndose a una velocidad de 750 kilómetros por hora en altitud de 24.000 metros. El operador de radar, el sargento Pablo Ruiz, quien llevaba 8 horas en turno, reportó el contacto a Vargas, especificando que el perfil era consistente con una aeronave grande pero con firma radar mínima, posiblemente un avión comercial desviado por tormenta. Vargas alerta en su puesto pese a la hora. Ordenó cambiar a modo activo para obtener datos precisos, iluminando el objetivo con pulsos de alta energía que generaron una solución de rastreo, pero luego interpretó mal la señal. El eco intermitente, causado por el diseño de sigilo del B-2 que desviaba ondas, lo vio como una amenaza deliberada, convenciéndose de que era un intruso militar probando defensas. Activó prematuramente las defensas, ordenó encender interferidores electrónicos que emitían ruido en frecuencias GPS, intentando desorientar al objetivo, y alertó a la tripulación de misiles antiaéreos para preparar lanzamiento simulado. Esta decisión aumentó la presión. Asesores iraníes en la base observaban, evaluando el desempeño, y Vargas quería demostrar competencia. Ruiz vaciló, notando que el contacto estaba en espacio aéreo internacional a 100 kilómetros de la frontera. Pero la disciplina prevaleció. El radar luchó 18 segundos para mantener la adquisición, con el B-2 ajustando trayectoria para minimizar reflexión. Vargas sintió adrenalina, recordando entrenamientos donde tales ecos significaban hostilidad. Transmitió a Caracas un reporte preliminar de intrusión anómala, pero comunicaciones fallaron por interferencia atmosférica. Esta malinterpretación escaló. Activar defensas reveló la posición de la base, atrayendo más vigilancia estadounidense. En la cabina del B-2, Rivera detectó la iluminación, activando contramedidas que generaron ecos falsos. Vargas vio esto como confirmación de agresión, ordenando alerta máxima. El personal corrió a posiciones, cargando misiles Sigla en hombros para defensa cercana. Pero esta premura expuso vulnerabilidades. Radares activos emitían señales detectables por satélites enemigos. Vargas, presionado por demostrar liderazgo, ignoró protocolos de verificación, creyendo que cautela equivalía a debilidad. Un minuto después, el contacto se desvaneció, pero Vargas mantuvo la alerta, agotando al equipo innecesariamente. Esta secuencia de detección errónea y activación apresurada pavimentó el camino para el bombardeo.
destacando cómo una interpretación sesgada convierte una anomalía en crisis. El B-2 se acercó sigilosamente a la base secreta venezolana, evadiendo detección inicial gracias a su diseño de sigilo que lo hace virtualmente invisible a radares convencionales, volando en una trayectoria curva que explotaba brechas en la cobertura venezolana creada por la topografía selvática. Rivera, al mando, ajustó el rumbo manualmente para mantenerse por debajo del horizonte radar, descendiendo gradualmente a 22.000 metros, mientras los sistemas automáticos calculaban vientos cruzados de 20 km por hora. El bombardero, con su forma de ala volante de 52 metros de envergadura, dispersa ondas radar en ángulos no reflectivos, reduciendo su sección transversal a menos de 1 metro cuadrado. Sus motores General Electric F-118 generan empujes sin postquemadores ruidosos, manteniendo un perfil acústico bajo que la selva absorbe. Cuando los radares venezolanos iluminaron el área, el B-2 activó contramedidas pasivas, recubrimientos que absorben energía, desviando pulsos sin retorno detectable. Rivera sintió la tensión, pero su entrenamiento en simuladores lo preparó. Ejecutó un giro suave de 30 grados, alejándose temporalmente para romper cualquier adquisición potencial. La capitana Torres monitoreaba sensores, confirmando silencio, ningún misil lanzado, solo sondas radar que fallaban en adquirir blanco sólido. Pero luego vino una maniobra evasiva clave. Al detectar interferencia electrónica desde la base, el B-2 ascendió a 25.000 metros en 40 segundos, aplicando 4 gravedades que presionaron a la tripulación contra asientos. Esto colocó al bombardero por encima de la curva terrestre, fuera del alcance efectivo de radares de baja frecuencia. Sistemas de guerra electrónica generaron ruido sutil para crear fantasmas en pantallas venezolanas, distrayendo operadores. El acercamiento duró 15 minutos, cubriendo 100 kilómetros sin alerta mayor, gracias a rutas preplaneadas basadas en inteligencia satelital que evitaban sensores conocidos. Rivera transmitió actualizaciones encriptadas a un AWACS orbitando a 300 kilómetros, recibiendo confirmación de que la base no había movilizado defensas aéreas. Esta aproximación sigilosa ilustra la superioridad del B-2. Puede penetrar espacios aéreos hostiles sin ser visto, lanzando cargas antes de que el enemigo reaccione. En la base, Vargas notó ecos erráticos, pero los atribuyó a fallos técnicos, no a un intruso real. El B-2, mientras tanto, posicionado perfectamente, abrió bahías sin ruido detectable, preparando el lanzamiento. Esta fase de evasión, llena de cálculos precisos y ajustes en tiempo real, selló el éxito, mostrando cómo el sigilo transforma misiones en golpes inevitables. Vargas tomó la decisión fatal a las 3 horas con 10 minutos, ordenando un contraataque menor al lanzar un misil antiaéreo Igla-S desde un puesto perimetral, creyendo que neutralizaría la intrusión detectada y demostraría la efectividad de sus defensas. El sargento Ruiz, operando el lanzador portátil, vaciló un segundo al confirmar que el objetivo estaba a 80 kilómetros, en espacio internacional, pero órdenes eran claras. El misil, de 3 metros de longitud y peso de 11 kilogramos, se disparó con un estruendo que reverberó en la selva, acelerando a 1000 metros por segundo, guiado por infrarrojos hacia el eco térmico fugaz. Vargas justificó esto como respuesta proporcional en su mente, influenciado por asesores que elogiaban acciones decisivas, pero luego escaló. El misil falló al no adquirir blanco sólido, explotando inofensivamente en el aire, pero su lanzamiento activó alertas en el B-2, confirmando hostilidad. Rivera, detectando el lanzamiento vía sensores infrarrojos, evadió con un descenso brusco de 1000 metros, rompiendo adquisición. Esta acción venezolana, un contraataque prematuro, proporcionó a EEU justificación para el bombardeo completo, transformando una misión de reconocimiento en ataque autorizado. Vargas intentó contactar Caracas para autorización, pero fallos en comunicaciones por interferencia propia lo aislaron. Su lógica retorcida: si hay intrusión, responder agresivamente disuade, ignorando que esto invitaba a retaliación masiva. El personal, ahora en pánico, preparó más misiles, pero era tarde. Esta lógica, impulsada por arrogancia, cambió todo, escalando de detección a conflicto en minutos. La respuesta inmediata de Estados Unidos se activó en cadena de mando apenas segundos después del lanzamiento del misil venezolano, cuando los sensores infrarrojos del B-2 detectaron la firma térmica del Igla-S, elevándose desde la selva. Rivera, con la adrenalina disparada pero manteniendo la calma de un veterano con 2.500 horas de vuelo, confirmó el lanzamiento en su pantalla táctica. Trayectoria ascendente a 1000 metros por segundo, pero calculada para fallar por la distancia y el sigilo del bombardero. Transmitió inmediatamente un mensaje encriptado al AWACS, que orbitaba a 250 kilómetros al norte, reportando:
Lanzamiento hostil confirmado desde coordenadas de la base. Misil infrarrojo. Evasión exitosa. Solicito autorización para neutralización. El controlador en el AWACS, el teniente Marcus Lee, procesó la información en fracciones de segundo, verificando que el B-2 estaba en espacio aéreo internacional a 90 kilómetros de la costa venezolana, sin violación soberana. Lee elevó la alerta al Comando Sur en Miami, donde se activó un protocolo de respuesta rápida. En 30 segundos, el general Simmons recibió el informe en su centro de operaciones, leyendo 2 veces para asimilar que Venezuela había disparado contra una aeronave estadounidense en una misión de vigilancia rutinaria. Ordenó movilización inmediata de activos de apoyo, 2 F-22 Raptors despegando desde una base en Panamá para escolta, y un dron Global Hawk redirigido para capturar imágenes en tiempo real de la base. Pero luego vino la confirmación crítica. Rivera, tras evadir el misil con un ascenso pronunciado de 40 grados que aplicó 5 gravedades, reposicionó el B-2 para adquisición final del objetivo, utilizando cámaras de alta resolución que penetraban el dosel arbóreo con filtros infrarrojos. Vio en pantalla el caos en tierra, soldados venezolanos corriendo, humo del lanzamiento disipándose y estructuras clave expuestas. Transmitió: objetivo confirmado, hostilidad verificada, listo para ejecución. Simmons, con 32 años de servicio, tomó la decisión en 10 segundos. Autorizó el bombardeo, argumentando que el lanzamiento constituía un acto de agresión que requería respuesta para proteger activos. La alerta subió al Pentágono en 45 segundos, activando equipos de crisis que monitoreaban la región por tensiones previas. Mientras tanto, en la base, Vargas observó cómo el misil detonaba inofensivamente a 15 kilómetros de altitud, pero en lugar de alivio, sintió pánico al darse cuenta de que había revelado su posición. Radares estadounidenses ahora triangulaban la fuente exacta. Intentó apagar sistemas para minimizar emisiones, pero era tarde. El B-2 ya tenía coordenadas precisas. Esta respuesta inmediata, una cadena de comandos eficiente que pocos países igualan, transformó una detección en confrontación, destacando la velocidad de la maquinaria militar estadounidense. Rivera, sintiendo el peso de la misión, preparó las bahías de bombas, sabiendo que su evasión no solo salvó la aeronave, sino que justificó la destrucción total. El B-2, con su capacidad para evadir misiles guiados por calor gracias a escapes enfriados que reducen la firma térmica a niveles de un ave grande, demostró su superioridad. En Miami, Simmons coordinó con inteligencia para confirmar no civiles en la zona, basándose en datos satelitales que mostraban aislamiento. Esta fase de alerta y confirmación, llena de decisiones rápidas y verificaciones cruzadas, selló el destino de la base, convirtiendo un error venezolano en catástrofe. La escalada en el Pentágono ocurrió a las 4:15, cuando el informe del lanzamiento contra el B-2 llegó al jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Thomas Hale, quien estaba en una reunión estratégica sobre América Latina. Su asistente irrumpió con una tableta mostrando la alerta en rojo. Aeronave estadounidense atacada por misil venezolano en espacio internacional. Evasión exitosa, misión en progreso. Hale, con 38 años de carrera, incluyendo operaciones en el Medio Oriente, leyó el resumen 2 veces. Luego dijo palabras que quedaron registradas. Necesito al presidente en línea ahora y preparen opciones de respuesta porque esto es una provocación que no podemos ignorar. En 90 segundos, la alerta llegó al presidente vía llamada segura en la Casa Blanca, donde estaba revisando informes económicos. El briefing duró 2 minutos. Detalles del lanzamiento, confirmación de espacio internacional y recomendación de respuesta proporcional para disuadir futuras agresiones. El presidente, un exdiplomático preferente de soluciones pacíficas, preguntó clave: ¿el piloto está a salvo? ¿Fue intencional o error? Respuestas afirmativas a la primera, y probablemente intencional dada la activación de defensas a la segunda. Debatió con asesores. El secretario de Defensa abogaba por respuesta total para eliminar amenazas en la región, argumentando que debilidad invita más ataques. El secretario de Estado prefería moderada, atacando solo la base para evitar escalada diplomática. El presidente optó por proporcional pero firme, neutralizar la base secreta con el B-2 ya en posición, más medidas defensivas como patrullas aéreas reforzadas. Autorizó en 5 minutos, con directiva de minimizar bajas civiles. Pero luego el debate se intensificó. Asesores de seguridad nacional advirtieron de repercusiones con aliados venezolanos como Rusia, sugiriendo notificación post-ataque para justificar como autodefensa. Hale coordinó opciones:
1 limitada al bombardeo quirúrgico, 2 moderada con ataques a instalaciones relacionadas, 3 total degradando defensas aéreas venezolanas. Eligieron 1 con modificación, confirmar destrucción completa para eliminar capacidad operativa. La decisión transmitida al Comando Sur en 3 minutos, iniciando preparación. En Caracas, el alto mando recibió primeros reportes vagos de actividad anómala en la selva, pero sin detalles por fallos en comunicaciones. El ministro de Defensa, general Luis Ortega, convocó una reunión de emergencia, pero tardó 20 minutos en reunir al equipo, subestimando la gravedad. Esta escalada, de alerta local a presidencial, ilustra la rapidez estadounidense versus lentitud venezolana, cambiando el curso en horas. El presidente, pesando riesgos, vio el ataque como oportunidad para demostrar resolución sin guerra total. Debate incluyó impactos económicos. Venezuela perdería millones en equipo, afectando alianzas. Hale enfatizó asimetría. B-2 cuesta 1.000 millones pero opera globalmente, mientras la base venezolana, aunque costosa, era estática y vulnerable. Esta fase de deliberación con tensiones altas y decisiones equilibradas pavimentó el bombardeo, destacando cómo un incidente escala a crisis nacional. La preparación del bombardeo se inició inmediatamente después de la autorización presidencial, con movilización de activos que demostraron la capacidad logística estadounidense. A las 4:30, el Comando Sur ordenó despliegue de drones MQ-9 Reaper desde bases en Colombia, volando a 12.000 metros, para confirmar coordenadas de la base con cámaras de alta definición que penetraban nubes y follaje. Estos drones, con alcances de 1.850 kilómetros y autonomía de 27 horas, capturaron imágenes en tiempo real mostrando posiciones de radares y personal, verificando no presencia civil. Simultáneamente, se activó guerra electrónica. Un S-130H Compass Call despegó de Florida, transmitiendo interferencia de 100 kilovatios en frecuencias venezolanas para cegar sensores remanentes. Rivera, en el B-2, recibió actualizaciones vía satélite seguro, ajustando coordenadas para impactos precisos en estructuras clave. Pero luego se sumaron más activos. 4 F-35 Lightning II, configurados para supresión de defensas, armados con misiles antirradar AGM-88, que detectan emisiones y las destruyen a velocidades de 1.600 km por hora. Un submarino clase Virginia patrullando el Caribe recibió órdenes de posicionarse para lanzamiento de misiles de crucero si escalaba, cargando 20 Tomahawk con precisiones de 3 metros. En el Pentágono, planificadores usaron simulaciones por computadora para modelar el ataque, prediciendo destrucción del 95% con mínimas secundarias. La preparación duró 40 minutos, coordinando con inteligencia para evitar interferencia con vuelos comerciales. En Venezuela, Vargas detectó anomalías, radares parpadeando por interferencia, atribuyéndolo a tormentas, pero ordenó evacuación parcial, moviendo personal a túneles. Caracas, ahora alerta por reportes fragmentados, intentó contactar la base, pero líneas fallaron por bloqueo electrónico. Esta movilización, una orquesta de tecnología y personal, incluyó reabastecimiento aéreo para el B-2 si extendía, aunque no fue necesario. Drones confirmaron objetivos, centro de mando, hangares de drones, laboratorios. Guerra electrónica creó ruido que generaba ecos falsos, distrayendo operadores venezolanos exhaustos tras horas de alerta. Simmons supervisó desde Miami, asegurando cumplimiento de reglas de combate, solo militares, no civiles. Esta fase preparatoria, meticulosa y rápida, contrastó con el caos venezolano, donde falta de redundancias expuso debilidades. El B-2, ya en posición, cargó bombas HODEAM con ojivas de penetración para bunkers. Movilización incluyó satélites que redirigieron órbitas para vigilancia post-ataque. Todo esto, en menos de una hora, mostró poderío. Activos valorados en miles de millones convergiendo para un golpe quirúrgico contra una base de cientos de millones. Preparación, selló irreversibilidad, preparando terreno para ejecución devastadora. La ejecución del ataque comenzó a las 3:47, con el B-2 soltando la primera bomba HIDAM desde 25.000 metros, cayendo en trayectoria guiada por GPS que ajustaba aletas para precisión submétrica. Impactó el centro de mando, perforando el techo camuflado y detonando en el interior con 500 kilogramos de explosivo, colapsando la estructura en un cráter de 12 metros y destruyendo servidores rusos con datos sensibles. Fragmentos volaron a 200 metros, incendiando vegetación seca pese a humedad.
Un segundo después, la segunda bomba golpeó hangares de drones, explotando depósitos de combustible que generaron una bola de fuego de 30 metros, vaporizando 20 Shahed 136 valorados en 2 millones cada uno. El estruendo, como trueno amplificado, sacudió el suelo, activando sismógrafos a 100 kilómetros, pero luego impactos secuenciales. Tercera bomba en laboratorios químicos, detonando centrifugadoras y liberando nubes tóxicas que se dispersaron por viento de 15 kilómetros por hora, contaminando río cercano. Cuarta en silos de misiles, destruyendo Igla-S remanentes en explosiones secundarias equivalentes a 10 toneladas de TNT. Quinta en generadores, cortando energía y dejando la base a oscuras, con sistemas de respaldo fallando por daños colaterales. Rivera monitoreó desde arriba, viendo en infrarrojos cómo figuras humanas huían, confirmando destrucción sin bajas masivas. El bombardeo duró 2 minutos, con bombas programadas para intervalos que maximizaban caos. En tierra, Vargas salió de un túnel colapsado, con heridas menores, gritando órdenes en vano mientras fuego consumía todo. Personal, unos 40 supervivientes, se dispersó en la selva, abandonando equipo. Ataque eliminó pistas de aterrizaje, creando claros de 200 metros donde helicópteros no podrían operar. Precisión del B-2, con sistemas que corrigen por atmósfera, aseguró impactos directos pese a nubes. Secundarias amplificaron. Munición detonando espontáneamente, extendiendo fuego a 500 metros cuadrados. Rivera transmitió: misión completada, base neutralizada, egreso iniciado. Esta ejecución, quirúrgica y letal, borró la base del mapa, dejando cráteres humeantes visibles por satélite. Venezolanos intentaron respuesta con misiles portátiles, pero fallaron por oscuridad e interferencia. Ataque costó a EEUU menos de 1 millón en munición, destruyendo cientos de millones venezolanos. Fase de ejecución impecable, demostró dominio aéreo, cambiando paisaje selvático en minutos. Las reacciones en Venezuela fueron de pánico absoluto en la cadena de mando al casi a las 4 horas, cuando sismógrafos en Caracas detectaron explosiones en la selva, confirmadas por reportes fragmentados de sobrevivientes que usaron radios de emergencia. El ministro Ortega en su oficina recibió la llamada inicial. Base bajo ataque, múltiples impactos, destrucción masiva. Gritó por confirmación convocando gabinete de crisis en 15 minutos. Asistentes incluyeron jefe de inteligencia, comandante aéreo y ministro de exteriores, debatiendo en caos. ¿Quién? ¿Cómo? Inteligencia sugirió EEUU por tecnología de sigilo, pero Ortega dudó pensando en accidente interno. Pero luego reportes detallados llegaron. Vargas herido pero vivo, transmitió: bombardeo aéreo, base destruida, bajas confirmadas. Pánico se extendió. Intentos de comunicación con la base fallaron por interferencia electrónica persistente, dejando al mando ciego. Ortega ordenó movilización de tropas cercanas, pero selva impedía acceso rápido, tardando horas. En la base, supervivientes luchaban con incendios usando extintores manuales, pero fuego se propagaba por vegetación. Caracas minimizó inicialmente, temiendo pánico público, pero filtraciones a redes sociales escalaron rumores. Gabinete discutió culpas. Ortega culpó a Vargas por lanzamiento prematuro, inteligencia por no detectar aproximación. Intentos de contactar embajada estadounidense fallaron por hora temprana. Pánico llevó a errores. Activaron defensas aéreas nacionales, revelando posiciones a vigilancia estadounidense. Sobrevivientes exhaustos se reagruparon en Río, contando 15 muertos y 20 heridos. Ortega, con 27 años de servicio, sintió magnitud. Inversión perdida, soberanía violada. Reacción incluyó alertas a aliados rusos, pero respuestas tardías. Esta fase de pánico y desorganización contrastó con eficiencia estadounidense, destacando brechas en comando venezolano. Fallos en comunicaciones, por dependencia de sistemas vulnerables, amplificaron crisis. Gabinete optó por disculpas diplomáticas, pero tardíamente. Reacciones caóticas y reactivas sellaron consecuencias, mostrando cómo un error local desata tormenta nacional. Los intentos diplomáticos venezolanos comenzaron a las 5:30, con el ministro de Exteriores emitiendo una disculpa formal vía canales a Washington, caracterizando el incidente como error no autorizado de un comandante local. El texto expresaba pesar, anunciaba arresto de Vargas y ofrecía compensación por cualquier daño, invitando a investigación conjunta. Pero llegó tarde. EEUU ya había ejecutado el bombardeo, y el secretario de Estado respondió que apreciaban el gesto, pero el acto de agresión requería respuesta, prosiguiendo con medidas defensivas.
Caracas activó embajadores en ONU y OEA, buscando apoyo de Rusia y China para presionar contención, pero respuestas fueron tibias, mientras EEUU prosiguió, reforzando patrullas aéreas, ignorando disculpas. Ortega debatió en gabinete. Algunos sugerían postura dura, negando responsabilidad, otros concesiones para evitar escalada. Decidieron disculpa pública a las 7 horas, transmitida en medios, pero Washington la vio como insuficiente. Intentos incluyeron llamadas a homólogos, pero rechazos por situación en desarrollo. Rusia aconsejó calma, pero no intervino. Esta diplomacia tardía, mientras EEUU mantenía presión, destacó ineficacia venezolana. Disculpas, sinceras pero demoradas, no detuvieron consecuencias, mostrando cómo timing falla en crisis. Los daños detallados fueron devastadores. Base destruida en 90%, con pérdidas de 300 millones en equipo, incluyendo 20 drones Shahed a 2 millones cada uno, laboratorios químicos valorados en 80 millones y radares Vera en 40 millones. Personal, 18 muertos, 25 heridos graves, reduciendo capacidad operativa. Infraestructura, búnkers colapsados, pistas inutilizables, contaminando selva con tóxicos que afectaron ecosistema en 5 kilómetros cuadrados. Capacidad militar venezolana cayó un 15% en región, perdiendo centro encubierto. Reparación tardaría años por sanciones. Daños ambientales. Fuego quemó 1000 hectáreas, afectando biodiversidad. Humanos. Comunidades indígenas desplazadas por humo. Esta evaluación, post-ataque, subrayó asimetría. Las consecuencias a largo plazo se sintieron en las relaciones internacionales, donde las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela se profundizaron de manera inevitable, con Washington imponiendo sanciones adicionales que cortaron exportaciones petroleras por cientos de millones anuales y complicaron aún más la economía ya debilitada de Caracas. Rusia e Irán emitieron condenas públicas, pero sus acciones se limitaron a palabras, enfriando las alianzas que Venezuela había cultivado con tanto esfuerzo, ya que ninguno quería arriesgar un enfrentamiento directo con una superpotencia. En el terreno militar, Venezuela aprendió una lección dura, invirtiendo recursos limitados en mejorar defensas contra amenazas invisibles, aunque la burocracia interna siguió siendo un obstáculo que ralentizaba cualquier cambio real. Estados Unidos, por su parte, utilizó el incidente para reforzar su postura en la región, disuadiendo a otros adversarios de acciones similares y fortaleciendo alianzas con países vecinos como Colombia, que aumentaron su vigilancia en fronteras compartidas. Económicamente, la pérdida de la base no solo representó un golpe financiero directo, sino que afectó el presupuesto de defensa venezolano durante años, obligando a redirigir fondos de otros sectores y generando descontento interno. Diplomáticamente, el debate en foros como la ONU se prolongó sin resoluciones firmes, pero sirvió para que Caracas buscara apoyos alternativos, aunque con resultados modestos. Al final, el episodio dejó una cicatriz en la dinámica regional, recordando a todos los involucrados la fragilidad de las ambiciones en un mundo donde un error táctico puede alterar equilibrios delicados para siempre. La arrogancia venezolana subestimó la tecnología estadounidense, donde el B-2 supera defensas con sigilo superior. Comparación, radares venezolanos detectan a 300 kilómetros, pero fallan contra absorción de ondas del B-2. La base parecía inexpugnable, pero vulnerabilidades logísticas y errores humanos la condenaron. El cierre de esta cadena de eventos, con la selva recuperándose lentamente de los cráteres y el humo disipándose al amanecer, dejó a Vargas arrestado en una prisión militar, reflexionando sobre cómo su decisión impulsiva había desatado un torbellino que nadie pudo contener, mientras el B-2 regresaba a base sin un rasguño, marcando el fin de una operación que, aunque devastadora, evitó una guerra mayor gracias a la contención de ambos lados. Suscríbete si te gustó el video y quieres ver más videos como este.